Hola, mi nombre es Miriam y voy a explicaros la propuesta didáctica de Ejercita tu mente del programa de actividades de Coruña Acompaña. Antes de explicarlas, quería mencionaros de que al final del documento, tal y como os muestro aquí, encontraréis las soluciones de la propuesta de la semana pasada. En principio os había dicho que solo os colgaría las de la actividad número 2, que era aquella de ordenar las diferentes letras para formar nuevas palabras, pero al final he decidido colgaros todas las soluciones. Solo os pude poner las de la actividad número 1 y las de la actividad número 2 porque las demás actividades son de respuesta libre, con lo cual no puedo facilitaros las soluciones, y las del último ejercicio, aquel enigma, el de los conejos y el de las gallinas, pues ya os lo dejé la semana pasada. Entonces, que sepáis que de ahora en adelante voy a colgaros todas las soluciones posibles, tal y como os muestro aquí. Y ahora sí, vamos con la propuesta de esta semana. En la actividad número 1 tenéis que ordenar las letras por orden alfabético. Las palabras que tenéis que ordenar son patata, gremio, hígado, aurora, líquido, grieta, bruma, nevera, aorta, higo, aterrizar, yeso, caridad, yerno, brazo, mellizo, pequeño, broma, peso y antena. Para todos aquellos y aquellas que no lo hayáis hecho anteriormente, os pongo ahí un pequeño ejemplo de cómo ordenar palabras alfabéticamente. Las palabras que yo he ordenado, lógicamente, no son las que tenéis que ordenar vosotros, y las que ordeno yo son pañuelo, pañera, parche, oído y atención. Una vez ordenadas quedarían de la siguiente forma: atención, bañera, pañuelo, parche y oído. Es decir, ¿cómo lo he hecho? Bueno, pues de esas 5 palabras que he tenido que ordenar, me fijo en la primera letra de cada una de ellas. Pañuelo empieza por P, bañera empieza por B, parche empieza por P, oído empieza por O y atención empieza por A. De todas estas letras P, B, P, O, A, la que primero está en el alfabeto es la A. Por lo tanto, la primera palabra de la lista sería atención. La segunda palabra, porque ya solo me quedan pañuelo, bañera, parche y oído, sería pañera. ¿Por qué? Porque empieza por B y es la siguiente letra en el alfabeto español. Luego os quedaría pañuelo, parche y oído. Bien, tanto parche como pañuelo, las dos empiezan por P. Entonces, ¿cuál de las dos ponemos antes? Pues bien, como la P no nos sirve como elemento de distinción, vamos a la siguiente letra de pañuelo y parche. Y resulta que las dos empiezan por A. Por lo tanto, no podemos decir qué palabra va antes y qué palabra después. Por lo tanto, seguimos con la siguiente letra de cada palabra. Resulta que pañuelo tiene en el lugar número 3 la ñ y parche la R. Por lo tanto, como la ñ está antes que la R, la primera palabra será pañuelo y la siguiente parche. Y ya por último me quedaría oído. Entonces, se trata de fijaros en la primera letra de cada palabra y ir colocando las palabras según el orden de estas letras, comparándolas con las del alfabeto. Y cuando tenemos 2 o más palabras que empiecen por la misma letra, tenemos que fijarnos en las siguientes letras de las palabras, tal y como he hecho con pañuelo y con parche. Lo dicho, para la semana que viene os dejaré colgada la solución a esta actividad. La número 2 consiste en hacer oraciones con los siguientes grupos de palabras. Y también os dejo un ejemplo. El grupo que yo he utilizado
es el de comedor naranja y la elaboración que he hecho con este grupo es pintamos las paredes del comedor de naranja. Como veis, las dos palabras aparecen dentro de una oración y eso es lo que tenéis que hacer vosotros y vosotras con plátano y amarillo, abrigo e invierno, café y negro, ventilador y aire, verano y playa, coche y grande, montaña y silencio. Justamente de este ejercicio no os podré dejar la solución. ¿Por qué? Porque lógicamente las oraciones que vosotros y vosotras vayáis a hacer seguramente que son distintas a las que yo vaya a hacer. Pero no creo que tengáis ningún tipo de dificultad a la hora de hacer esta actividad. En la número 3 se os pide que escribáis entre 10 y 15 palabras que contengan 5 o más consonantes diferentes. Y las palabras no pueden estar en plural. ¿Qué significa plural? Pues plural, el plural de una palabra es cuando hace referencia a un grupo o a varios. Por ejemplo, el plural de sartén sería sartenes. O el plural de vaso sería vasos, ¿vale? Entonces, acordaros de que no sirven palabras en plural. Y también os dejo un ejemplo válido de este tipo de ejercicio. Os pongo que correspondencia sería una palabra válida porque tiene 5 consonantes diferentes. Tiene una R, una P, una D, una E y una C. Si os fijáis, la C aparece 2 veces, pero yo solo puedo contabilizar una de ellas. Y la N también aparece 2 veces, pero solo puedo contabilizar una. ¿Por qué? Porque se pide que las consonantes sean distintas. Si yo cuento las 2 Cs, vale, sí, son 2 consonantes, pero no son distintas, son la misma. Por lo tanto, concurso nos serviría porque sí tiene 5 consonantes, pero no son 5 diferentes, únicamente son diferentes 4 de ellas, porque la C aparece 2 veces. Por lo tanto, fijaros mucho en esto, porque tampoco os voy a poder dejar la solución, porque no sé qué palabras vais a escribir. La número 4, se os pide que intentéis escribir sin mirar los grupos de palabras que habéis utilizado en la segunda actividad para hacer oraciones. No tenéis que volver a escribir las oraciones al completo, simplemente los grupos de palabras. Por ejemplo, yo había hecho la oración de pintamos las paredes del comedor de color naranjo o algo así. Entonces, las palabras a utilizar eran comedor y naranjo. Son esas palabras, comedor y naranjo, las que tenéis que escribir. Y llegamos ya al final de esta propuesta con la número 5 y se os pide que descendáis del 320 hasta el número 0 de 4 en 4. Es decir, partimos del 320. Si bajamos 4, llegamos al 316. Si bajamos 4, llegamos al 312. Y así debéis continuar vosotros la serie hasta llegar al 0. Si no llegáis al 0, es que os habéis equivocado por el camino. Y a veces, incluso llegando al 0, puede haber errores, por lo tanto, ir muy despacito. Y de esta actividad sí que os podré dejar la respuesta la semana que viene. Y esto es todo por hoy y por esta semana. Nos vemos la próxima. Espero que os guste y que lo disfrutéis mucho. ¡Chao!